Buenos días. Hoy veremos la clase número 1 del módulo 3 del curso de Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy veremos y comenzaremos a estudiar la complejidad de los organismos vivos. En primer lugar, recordemos qué es un organismo vivo. Un organismo vivo es un sistema material con algunas características importantes. Tiene la capacidad para buscar las moléculas del medio ambiente necesarias para mantener su composición y modificarla de acuerdo a las necesidades. A su vez, tiene la información para construir sus estructuras y obtener la energía necesaria para poder hacerlo. Por otra parte, tiene capacidad para modificar el manejo de la energía de manera que se adapte a las necesidades. Y puede reproducirse dando sistemas idénticos o de propiedades similares. Todas estas características los hacen muy diferente a cualquier otro sistema material. Y se suma a todo esto una gran complejidad en las moléculas que lo constituyen. Recordemos un esquema que vimos en módulos anteriores. Los sistemas materiales, como dijimos, procuran moléculas para su subsistencia. Llamaremos a esto alimentos. Con los alimentos o nutrientes, los organismos vivos incorporan macromoléculas que destinan básicamente a dos vías principales. Una serie de procesos químicos conocidos como procesos catabólicos, a partir de los cuales se obtiene energía, y esta energía es retenida momentáneamente en una molécula, conocida como ATP. Esta molécula, que temporariamente y por cortos periodos de tiempo almacena energía, luego la puede liberar para realizar trabajo o bien la puede liberar para construir estructuras y reservas en procesos que llamamos anabolismo. Durante el proceso catabólico, en el cual se libera la energía de las macromoléculas incorporadas como nutrientes, se generan desechos que son devueltos al medio ambiente. Así, en los organismos vivos nos encontramos con estructuras químicas que conocemos como macromoléculas, que pertenecen a la familia de los nutrientes, que habitualmente ingerimos por los alimentos, y como vimos, hay dos procesos, el anabolismo y el catabolismo. Llamamos metabolitos a todas aquellas estructuras químicas que participan en estos procesos químicos. Y llamamos estructuras y reservas a todas aquellas moléculas que son necesarias para construir, como el nombre lo dice, las estructuras y mantener reservas energéticas o moléculas necesarias para cumplir diversas funciones. También llamaremos desecho a aquellas moléculas que volvemos al medio ambiente. Y aparecerán en todo este esquema nuevas estructuras, como son los tóxicos y los fármacos, que iremos viendo a continuación. Así, las moléculas relacionadas a los organismos vivos las podemos clasificar de la siguiente manera. Nutrientes serían todas aquellas moléculas que incorporamos del medio ambiente. Metabolitos son todas aquellas moléculas que participan de nuestros procesos químicos. Reservas, aquellas moléculas que construimos para almacenar energía. Estructuras, todas aquellas moléculas que construimos para formar, como el nombre lo dice, estructuras o bien cumplir funciones específicas. Fármacos y tóxicos, en general, son moléculas del medio ambiente que ingresan a un organismo vivo de manera premeditada o accidental y que interactúan habitualmente con las reacciones químicas propias de cada organismo, mejorando o empeorándolas.
y los productos de eliminación son todas aquellas moléculas que generamos a través de nuestras reacciones químicas y que ya no nos son útiles y las devolvemos al medio ambiente y que normalmente son útiles para otros organismos vivos. Veamos una clasificación un poco más detallada. Los nutrientes, como dijimos que son moléculas que incorporamos del medio ambiente, los podemos clasificar en dos grandes grupos, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes los dividimos en tres categorías básicas: glúcidos, lípidos y proteínas, que iremos estudiando a lo largo de este módulo. Los micronutrientes en vitaminas y minerales. A los metabolitos, por su parte, que son aquellas moléculas internas a nuestras células y que participan de las reacciones químicas, en general las dividimos como sustratos, productos, coenzimas o cofactores. Las reservas, como dijimos, son aquellas moléculas que construimos en general a partir de nutrientes y que almacenan energía para periodos en los cuales no tenemos incorporación de nutrientes. Luego las estructuras son aquellas moléculas que también construimos, pero ya no con fines de reserva de energía, sino para cumplir fundamentalmente funciones de sostén o cumplir roles funcionales importantes como pueden ser enzimas, anticuerpos, hormonas, receptores, etc. Los fármacos y los tóxicos son sustancias del medio ambiente que no introducimos con fines establecidos para los nutrientes, sino que en general los fármacos los introducimos premeditadamente con el fin de modificar alguna reacción química de manera de mejorar el funcionamiento del organismo, y los tóxicos o inhibidores son aquellas sustancias que ingresan en general accidentalmente y que entorpecen el funcionamiento de nuestros procesos químicos. Luego los productos de eliminación son aquellas moléculas generadas a partir de los procesos catabólicos y que ya no nos son de utilidad. En general son moléculas de pequeño peso molecular que se eliminan por diferentes vías, como son la vía urinaria, fecal, respiratoria. Veamos la organización jerárquica dentro de los organismos vivos. Todos los sistemas materiales están compuestos por átomos. Estos átomos generan moléculas. En los organismos vivos se generan macromoléculas y esta es la primera diferencia que tenemos con cualquier sistema material. Y a su vez estas macromoléculas se pueden unir generando estructuras supramacromoleculares, que ahora veremos a continuación. Por ejemplo, los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre se pueden unir de maneras específicas generando aminoácidos, y estos aminoácidos pueden generar macromoléculas de la familia de las proteínas. Por otra parte, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno pueden unirse juntos con el fósforo y generar nucleótidos, y estos nucleótidos unirse entre sí de manera específica generando ácidos nucleicos. El ácido nucleico y las proteínas son macromoléculas. Si las proteínas se unen con los ácidos nucleicos, forman estructuras supramacromoleculares, por ejemplo, conocidos como ribosomas. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, por ejemplo, pueden formar lípidos, que es una macromolécula de los organismos vivos. De la misma manera, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo pueden formar glúcidos. Los glúcidos y los lípidos pueden combinarse entre sí con las proteínas y formar membranas. A su vez, estas membranas, que son estructuras supramacromoleculares por estar formadas por proteínas, lípidos y glúcidos, pueden unirse con otras estructuras supramacromoleculares como los ribosomas, formando, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso. Veamos en este esquema una nueva distribución de las moléculas que iremos estudiando en este módulo. Los nutrientes, como dijimos, moléculas incorporadas del medio ambiente, atraviesan habitualmente la membrana que recubre a los organismos vivos y al ingresar sufren procesos que lo transforman en moléculas más pequeñas que conocemos como monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos y vitaminas. Estas vitaminas habitualmente dan en nuestro organismo origen a coenzimas que van a participar
en la acción de las enzimas. Las enzimas son catalizadores, como ya hemos visto, moléculas que aceleran las reacciones químicas tanto del anabolismo como del catabolismo. El catabolismo normalmente utiliza moléculas que ingresaron como nutrientes o bien que se encontraban como reserva, a partir de los cuales se genera energía y desechos que son eliminados. Esta energía es utilizada en el anabolismo o para producir trabajo. Y el anabolismo va a sintetizar moléculas que son glúcidos, lípidos y proteínas, en general a partir de las moléculas que incorporamos o algunas que pueda sintetizar. Y también ácidos nucleicos. Lo sorprendente de los organismos vivos es que esta molécula tiene toda la información para sintetizar las enzimas que hacen todos los procesos que ocurren dentro de los organismos vivos. Con estos glúcidos, lípidos y proteínas, y por supuesto con la intervención de enzimas y con la intervención de energía, podemos sintetizar todas las estructuras supramacromoleculares que dan origen a la célula. Comenzaremos entonces a ver las primeras moléculas que son los hidratos de carbono, glúcidos o carbohidratos. ¿Por qué se llaman hidratos de carbono? Porque en general su estructura responde a una fórmula que parecerían ser carbonos hidratados. Si en esta estructura, es una molécula de galactosa que ya estudiaremos, contamos la cantidad de carbonos que tiene, los vamos a ir marcando. Acá tenemos un carbono, en los vértices donde no hay nada hay otro carbono, así que tenemos 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Si hacemos la estructura, tenemos 6 carbonos. Si contamos los hidrógenos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y acá 12, que está faltando un hidrógeno. Por lo tanto, tendremos 12 hidrógenos. Y si contamos los oxígenos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 oxígenos. Podemos escribir esta molécula de otra manera. 6 carbonos y dibujamos una molécula de agua. Si colocamos un paréntesis acá y colocamos un 6, nos queda la misma cantidad. 12 hidrógenos, 6 oxígenos y 6 carbonos, que parecerían 6 carbonos hidratados con 6 moléculas de agua. Sin embargo, los hidratos de carbono no siempre son carbonos hidratados o carbonos con hidrógeno y oxígeno. Además del carbono y el hidrógeno, encontraremos que puede haber nitrógeno, fósforo, azufre y quizás otros elementos en menor cantidad. Veamos cómo clasificamos a los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono los podemos clasificar en monosacáridos, que serían las unidades más pequeñas dentro de los glúcidos. Los podemos clasificar por el número de carbonos en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas, según tengan 3, 4, 5, 6 o 7 carbonos. De acuerdo al grupo funcional, lo podemos clasificar en aldosas y cetosas, según tengan aldehído o cetona. Los disacáridos son glúcidos formados por 2 monosacáridos. Los oligosacáridos son glúcidos formados por entre 3 y 10 monosacáridos y los polisacáridos son formados por más de 10 monosacáridos. A su vez, los polisacáridos los podemos clasificar en homopolisacáridos, que contienen el mismo tipo de monosacáridos, y heteropolisacáridos, que están formados por más de un tipo de monosacáridos. Y luego tenemos los derivados reducidos, aquellos que han perdido oxígeno o ganado hidrógeno, los oxidados, que han perdido hidrógeno o ganado oxígeno, los aminados, que tienen grupos amino, fosforilados, que tienen fósforo, y acetilados, que tienen grupos acetatos. Hay otros, pero de menor importancia y aparición. Entonces, dentro de los monosacáridos tenemos las aldosas, que tienen un grupo aldehído, que recordamos que es un grupo que se encuentra en una punta de la cadena y que tiene un oxígeno unido por doble enlace. Y las cetosas, que se encuentran en el interior, en un carbono secundario, y que tienen también un carbono unido a un oxígeno por doble enlace. Es decir, que tanto aldosas como cetosas tienen un grupo carbonilo, como conocemos a esta estructura, tanto en un carbono primario como en un carbono secundario.
Empecemos con las aldosas y tratemos de entender las primeras partes de los monosacáridos. Acá tenemos una aldosa que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. En cada carbono tenemos oxígeno, oxidrilo, que pueden estar dirigidos hacia la derecha o hacia la izquierda, y acá vemos el grupo aldehído. Es habitual que al último carbono, en lugar de escribirlo de esta manera desarrollada, lo escribamos de esta manera: el oxidrilo y los dos hidrógenos. Y lo que ocurre habitualmente es que el oxidrilo habitualmente, si contamos desde acá, este es el carbono número 1, este es el 2, 3, 4 y 5. Es habitual que cuando las aldosas tienen entre 5 y 6 carbonos, el oxidrilo, que se encuentra en la posición 5, hace un ataque químico sobre el grupo carbonilo, produciéndose un enlace como se detalla acá, y el grupo aldehído se transforma en oxidrilo. Esta unión que se ha producido acá se conoce como unión hemiacetálica. Entonces, a partir de una misma molécula, por ejemplo esta que ya estudiaremos a continuación, que es la glucosa, podemos tener esta estructura. Cuando se produce esta estructura vemos que se pueden generar dos estructuras distintas. En una que el oxidrilo queda hacia la izquierda y en otra que el oxidrilo queda hacia la derecha, mientras que todo el resto de la molécula queda igual. Ni esta estructura ni esta estructura es habitual encontrar en la química biológica, sino que lo que encontramos habitualmente es esta. ¿Cómo se construye? De una manera muy sencilla. Este es el carbono número 1, que se conoce como carbono anomérico, que es donde se produjo esta unión que conocemos como hemiacetálica. El carbono número 1 está acá. Luego la regla es que todo oxidrilo que quede, toda estructura que quede hacia la izquierda va a ir hacia arriba y lo que queda hacia la derecha va a ir hacia abajo. Por eso en el carbono número 2 el oxidrilo lo vemos hacia acá abajo y este sería el carbono número 2. Este sería el carbono número 3, que como podemos ver el oxidrilo estaba para la izquierda, quedó para arriba y así sucesivamente. El carbono número 4 está hacia abajo y el carbono número 5 es donde se produjo la unión hemiacetálica y acá está el oxígeno que tenemos representado de esta manera. Lo mismo podemos ver en esta estructura. Entonces nosotros trabajaremos de ahora en adelante con este tipo de estructura. Y acá lo que notamos es que ambas estructuras son exactamente iguales, salvo que en el carbono que pertenecía al grupo aldehído, que es este, si miramos ambas estructuras, en una de ellas el oxidrilo nos quedó para arriba y en otra quedó para abajo, respecto del plano delimitado por la estructura del anillo. Cuando queda para arriba decimos que este monosacárido es de la forma beta, mientras que cuando queda para abajo es de la forma alfa. Por lo tanto, si este monosacárido se llamaba glucosa, este será la beta-glucosa y por otro lado este será la alfa-glucosa. A esta estructura, que tiene forma hexagonal, la llamamos forma piranosa. Y a este tipo de fórmulas se llaman estructuras de Haworth, que son las que estudiaremos de ahora en adelante. Entonces, simplificando, estas son estructuras lineales. Acá se ha formado una función hemiacetálica, que es la unión de un oxidrilo, de un carbono, habitualmente el 5 de la cadena, con el carbono 1 donde estaba el grupo aldehído. Esto genera una estructura cíclica. Todo oxidrilo que estaba toda estructura que estaba hacia la derecha queda hacia abajo del plano del anillo, todo lo que estaba hacia la izquierda queda hacia arriba. Por simplicidad, cuando dibujamos una estructura muchas veces omitimos los hidrógenos, como vemos acá, de manera de simplificarla, e inclusive podemos omitir el enlace, pero se sobreentiende que acá existe un hidrógeno y en cada uno de ellos también. Recordemos entonces, este carbono que tenemos acá se conoce como carbono anomérico y es el carbono en el cual se hallaba el grupo funcional. Por lo tanto, esta molécula es una aldosa, porque acá tenía un grupo aldehído, aunque cuando vemos la molécula, ese grupo aldehído ya no lo podemos ver. El hecho de que el oxidrilo haya quedado para arriba del plano del anillo nos dice que este monosacárido es de la forma beta.